Buenas tardes, hermanos. Hoy es martes y seguimos con nuestra serie sobre escatología, el estudio de las últimas cosas. Y tal como habíamos anunciado, mezclaremos esta serie, el estudio de los diferentes temas que estamos viendo, como la segunda venida de Cristo, como el milenio, que es algo que vamos a ver más adelante, o como la resurrección de los muertos, que veremos la semana que viene, el juicio final y tantas otras cosas que nos quedan por ver y las muchas que ya hemos visto. Sin embargo, dijimos que también íbamos a mezclar un poco estas enseñanzas con un estudio paralelo del libro de Apocalipsis. Haríamos un resumen de ese libro, no iríamos versículo a versículo, quizá sí que creo que abordaremos capítulo a capítulo o fragmentos grandes del libro e intentaremos traer una visión general del libro de Apocalipsis. Lo que yo pretendo hacer en esta tarde es traer como el primer vídeo sobre el libro de Apocalipsis, una introducción al libro de Apocalipsis para tener una idea general de todo lo que vamos a ver en el libro de Apocalipsis. Hoy vamos a hacer como una visión panorámica, no vamos a ver las cosas con detalle. Es como cuando uno viaja en un avión y despega y empieza a ver sus ciudades de arriba. Él no puede distinguir las cosas con mucha claridad, pero tiene una visión amplia de lo que es toda la ciudad. Es lo que vamos a hacer esta tarde. Vamos a tener una visión panorámica, una visión amplia de lo que es todo el libro de Apocalipsis, de su contenido, de sus enseñanzas y de las cosas importantes que podemos ver en ese libro. Así que vamos a hacer una oración, vamos a pedir la dirección de Dios para nuestro estudio de esta tarde. Hoy será, como decimos, la introducción al libro de Apocalipsis y luego, conforme vayamos dando otras enseñanzas, ya iremos capítulo a capítulo viendo las cosas importantes. Así que vamos entonces a orar al Señor y pedir su bendición para nuestro estudio de hoy. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos para compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos hoy venir ante las Escrituras y tener, Señor, un conocimiento real y verdadero de tu revelación. Porque es tu palabra, Señor, la que no miente, es tu palabra la perfecta, la infalible, la inerrante, la poderosa. Señor, ningún hombre, Señor, puede ser digno de un mensaje tan seguro como el que tiene tu palabra. Porque el hombre puede fallar, el hombre puede errar, pero tu palabra no falla, tu palabra es perfecta. Y por eso, Señor, venimos con humildad ante tu palabra. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a comprenderla, que nos ayudes a entenderla. Y que hoy, Señor, a través de este estudio introductorio del libro de Apocalipsis, Señor, salgamos con gozo. Salgamos con regocijo porque veamos, Señor, que a pesar de ser un libro con historias o sucesos duros, difíciles, lo que queremos ver a lo largo de este libro, Señor, es que al final nuestro Rey va a triunfar, nuestro Rey va a vencer. Por eso, Señor, queremos terminar este estudio de hoy, esta introducción al libro de Apocalipsis con un sentimiento de gozo y regocijo por nuestro Rey vencedor, sabiendo, Señor, que nuestro Cristo ya ha vencido y en un futuro, Señor, volverá y vencerá y derrotará a todos sus enemigos, Señor. Gracias, Padre, porque nosotros estamos en el lado correcto de la batalla. Estamos en el lado de los vencedores y se lo debemos todo a nuestro Señor. Y te pedimos, Señor, que nos edifiques, que nos bendigas y que puedas hablar a nuestros corazones a través de tu palabra. Y te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos entonces, hermanos, a esta visión panorámica sobre el libro de Apocalipsis. Tengo bastantes notas porque quería sacar los temas más importantes de todo el libro. Vamos a citar muchas cosas que veremos en el libro de Apocalipsis. Luego, cuando nosotros vayamos capítulo a capítulo, las veremos de una manera un poco más profunda, un poco más detallada. Hoy será una visión un poco más genérica. Lo primero que debemos decir del libro de Apocalipsis es que es el último libro del canon bíblico. Sabemos que el canon, la regla de medir, que es eso lo que significa la palabra canon, es el conjunto de los libros autoritativos, inspirados de la palabra del Señor. Y sabemos que el libro de Apocalipsis es el último libro del canon de las Escrituras.
No hay otro después de Él. La última palabra que el Señor Jesucristo reveló a nuestro hermano, al apóstol Juan, cuando estaba aislado en la isla de Patmos. Tenemos también que ver una cosa importante, y es que no hay otro libro que muestre a Jesús de una manera tan gloriosa, tan majestuosa y tan victoriosa. Nosotros vemos a los profetas apuntando hacia el Mesías. Y luego vemos también los evangelios al Señor Jesucristo mostrando su poder, haciendo milagros, cosas sobrenaturales, cosas que trascendían las leyes de la naturaleza, parando las tormentas, haciendo andar a los paralíticos, haciendo resucitar a los muertos, multiplicando alimentos como panes y peces. Pero también los evangelios muestran a un Cristo sufriente, a un Cristo que padece en la cruz del Calvario, padece de las manos de los romanos y sobre el cual el Padre derrama toda su ira en la cruz del Calvario. Un Cristo ensangrentado, pero un Cristo también resucitado al tercer día y un Cristo que asciende en gloria a la diestra del Padre. Sin embargo, cuando nosotros vemos el libro de Apocalipsis, nos damos cuenta que no hay otro libro que muestra a un Cristo tan glorioso y vencedor. A lo largo del libro de Apocalipsis vemos a un Cristo que derrota a la serpiente antigua, vemos a un Cristo que derrota a Babilonia, vemos a un Cristo que derrota a sus enemigos, que no hay nadie que pueda pararse firme ante Él y vencerlo en la batalla. Un Cristo glorioso, majestuoso, todopoderoso, vencedor, Rey, Señor, dueño de todas las cosas. Y no hay otro libro como Apocalipsis que ponga a nuestro Señor tan en alto. Y por otro lado, también hay que destacar algo. El libro de Apocalipsis es uno de los libros que a lo largo de la historia grandes teólogos y maestros han tenido diferencias en su interpretación. Y eso me hace pensar algo. Yo no discuto con las personas, yo soy una persona que quizá soy muy tajante con cosas fundamentales. Si alguien dice que el Espíritu Santo no es Dios, para mí es algo fundamental, indiscutible en la Escritura y motivo de decir, no puedes ser mi hermano, estás negando la deidad del Espíritu Santo. O como aquellos que pueden negar la deidad de Cristo diciendo que es un Dios o la primera creación de Dios o tantas otras cosas que algunas sectas dicen, pero niegan que Cristo es Dios. Así que alguien que niega que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, sí que son motivos, yo creo que para separarnos y para hasta llevarlo a una mesa de discusión con la palabra, son temas fundamentales. El Evangelio, la salvación solo por gracia, Cristo como único mediador entre Dios y los hombres y tantas doctrinas fundamentales como el nuevo nacimiento, la regeneración, la santificación como el estilo de vida de aquellos que han nacido de nuevo. Hay cosas fundamentales que yo creo que entre los buenos maestros, buenos pastores y teólogos no hay diferencia. Sin embargo, cuando llegamos a temas de escatología, temas como los que aparecen en el libro de Apocalipsis, sí hay diferencias. Yo tengo diferencia en la manera de ver, por ejemplo, el tema de la segunda venida y el arrebatamiento. Hay muchas personas que promueven el arrebatamiento pretribulacional, otras personas que nosotros creemos que el arrebatamiento es junto la segunda venida de Cristo, que es un solo suceso, que no hay una venida de Cristo previa en las nubes donde no llega a pisar la tierra. Y yo era de ese pensamiento dispensacionalista. Y tengo amigos dispensacionalistas, hermanos dispensacionalistas, pastores, amigos y buenos siervos del Señor dispensacionalistas que somos maduros y entendemos que son temas quizá delicados, quizá difíciles de comprender y por eso no nos enfadamos y no creo que sea algo para separarnos. Aunque hay mucho inmaduro en las redes sociales que simplemente a uno por no decir el rapto es antes de la tribulación, ya casi que lo tildan de no creyente, no hermano, hijo del diablo. Yo creo que deberían ser un poco más maduros en ese sentido. Otro tema, por ejemplo, es el del milenio. Hay personas que creen, y eso es parte del dispensacionalismo también. Yo estaba en ese lado, en un milenio como el que veremos, además dentro de 3 o 4 semanas, literal, 1000 años literales, como el tema que aparece en Apocalipsis, y lo explicaremos. Y sin embargo, hay personas, por ejemplo, los amilenialistas, que creen que no son literales esos 1000 años y que ya estamos en el milenio realmente, donde Cristo está reinando, donde de cierta manera
Satanás está atado en cierta forma, no está acampando a sus anchas. La iglesia está haciendo su trabajo y Satanás no está acampando a sus anchas sin dejar hacer el trabajo a la iglesia, impidiendo muchas cosas. Así que ahora a lo mejor usted dice, ay, pues yo no lo veo así, yo no lo pienso así. Hoy no es momento de empezar a comentar y discutir, pues yo no pienso eso, porque tampoco he dado la explicación. Lo que quiero decir es que el libro de Apocalipsis es complejo, que en estas diferencias de pensamiento no estamos hablando de herejes o falsos profetas y pastores, sino hombres de Dios, temerosos del Señor, siervos del Señor, que en temas como estos, el milenio o la visión que se tiene de Israel ante el ojo de Dios y si la diferencia entre Israel y la iglesia, que algunos la ven y otros creen que el Señor solo tiene un pueblo y que no hay diferencia entre Israel y la iglesia y que el verdadero Israel de Dios es tanto judíos como gentiles que se han convertido a Cristo. Entonces hay temas que son difíciles y debemos ser humildes para reconocer eso. Que tú tengas un punto de vista, que yo tenga un punto de vista, no nos lleva y no nos debe llevar a despreciar a los que piensan diferente. En primer lugar, si no hemos visto todos los puntos de vista, no deberíamos enfadarnos como si el nuestro fuera el único que existiera. Yo, por ejemplo, cuando conocí el dispensacionalismo, pude estudiar luego más a fondo y me di cuenta que, por ejemplo, el dispensacionalismo es el pensamiento más moderno. Más moderno, no tiene muchos años de historia. Tiene menos de 200 años de historia el pensamiento dispensacionalista. Ahí empecé a estudiar qué había dicho la Iglesia otros 1800 años o 1900 años o 2000 años. Y empecé a estudiar otras posturas escatológicas y ahí empecé a entender muchas más cosas. Pero eso no me llevó a despreciar a la gente dispensacionalista. Yo nunca despreciaría a un John MacArthur, nunca despreciaría a un Miguel Núñez y a tantos otros buenos siervos del Señor que tienen una postura dispensacionalista. ¿Por qué? Porque el lenguaje de Apocalipsis, la manera de redactar los temas escatológicos es difícil, es difícil. Así que yo cuando enseño estas cosas no vengo como un prepotente, arrogante y soberbio diciendo esta es mi verdad, esta es la verdad absoluta y todos los demás sois tontos, necios y perdidos. Nunca diría que no sois mis hermanos por ser dispensacionalistas, aunque muchos dispensacionalistas nos odian por no serlo, pero yo no los veo de esa manera, así que simplemente en un tema difícil, en un tema complejo, tengo otra manera de interpretarlo a la luz de las Escrituras. Y es algo que también voy a justificar. En las próximas semanas y meses voy a explicar cómo veo el milenio y voy a explicar cómo veía el milenio desde un punto de vista literal y por qué no me cuadra ese punto de vista. Luego también voy a explicar el pensamiento que tenía sobre el arrebatamiento. Yo era dispensacionalista, por lo tanto creía en un rapto, luego los años de la gran tribulación y estas cosas. Entonces yo explicaré por qué creo que los textos que yo antes usaba para defender el rapto o el arrebatamiento pretribulacional realmente son textos que hablan de la segunda venida de Cristo y lo explicaré. Así que más adelante les pido un poco de paciencia, explicaré la postura que tengo a nivel de esos asuntos difíciles. Pensé no hacerlo porque sé que mucha gente iba a criticarlo, pero creo que debemos, como dije, ser humildes y tirar de amor entre hermanos, sabiendo que si estamos equivocados, el Señor nos seguirá abriendo los ojos poco a poco a su verdad, así que oren por nosotros si estamos mal en ese asunto. Así que en primer lugar, el libro de Apocalipsis es el último libro del canon bíblico. Es el libro que más exalta la grandeza, majestuosidad de nuestro Señor y es un libro difícil, no es un libro fácil. Es un libro que tiene un lenguaje no literal. Hay algo que debemos entender, no podemos ver todo el libro de Apocalipsis de forma literal. Hay cosas literales, obviamente, pero debemos entender que hay muchas cosas que no son literales. ¿Por qué hay mucha gente que hoy está discutiendo en las redes sociales sobre la marca de la bestia? No, es que es una vacuna, no, es que es un chip, no, es que es un tatuaje en la frente, no, es que es un sello en la mano derecha, no, es que es una tarjeta de crédito nueva, no, es que es un chip que le van a poner a los teléfonos. Y hay de todo, hay mucha especulación, pero hay que entender que el lenguaje que abarca la marca de la bestia es simbólico, no es literal realmente, porque si no pasa eso, están buscando cosas que la Biblia no está diciendo, porque la Biblia no habla de una vacuna, la Biblia no habla de un chip,
¿Por qué les digo eso? Porque cuando nuestros hermanos en el siglo IV después de Cristo, cuando la gente en el año 400 y 500 después de Cristo leía Apocalipsis, ellos no estarían pensando para nada en un chip, ni siquiera tenían ordenadores, no tenían teléfonos. ¿Cómo iban a pensar ellos leyendo el libro que la marca de la bestia sería un chip? Y nosotros debemos entender que la escritura tiene que servir para que la entendamos nosotros hoy, pero también para que la entendieran nuestros hermanos. Así que no es posible que hablemos de un chip cuando nuestros hermanos del año 400 leían la palabra y también podían pensar qué puede ser la marca de la bestia. Y la misma idea que ellos tuvieran deberíamos tenerla nosotros. Así que no creo que ellos pensaran en un chip o en una vacuna o en una cosa así. Así que tenemos que entender también que el libro de Apocalipsis tiene mucho lenguaje que no es literal, que es simbólico. Vemos a Jesús que lo describe en ocasiones como con muchas diademas. Vemos seres que tienen varias cabezas, varios cuernos, varios ojos, y debemos entender el simbolismo que hay en Apocalipsis. Quiero decir que Apocalipsis no es un libro 100% simbólico, pero tampoco es un libro 100% literal. Y ahí radica, creo que, una de las mayores dificultades de su interpretación. En saber, cada vez que tenemos un texto, cuando estamos viendo algo literal y cuando estamos viendo algo simbólico. Y yo creo que ahí es cuando podemos llegar a errores. Y eso debemos enfrentarlo con humildad. ¿Por qué? Porque eso nos demuestra que somos humanos. No somos Dios. No somos Dios. Somos humanos, somos finitos, somos limitados y por eso nos equivocamos en algunas interpretaciones de las Escrituras. Y por eso a lo largo de siglos de historia no hemos llegado a estar de acuerdo en todos los puntos. Yo admiro mucho a Charles Spurgeon, para mí uno de los predicadores más brillantes de la historia de la Iglesia, pero no estoy de acuerdo en todos los puntos, sobre todo en temas de escatología, no estoy de acuerdo con él, en sus interpretaciones. Creo que es alguien que no es un siervo del Señor para nada, gran siervo, usado tremendamente por Dios en su época, pero no creo que fuera perfecto, infalible. Así muchos nos mirarán a nosotros y pensarán, mira, yo estoy de acuerdo con Juan Manuel en un 90% de su teología, pero en ese 10% de escatología, pues no estoy de acuerdo. Hay muchas personas que me dicen, mira, Juan Manuel, admiro tus mensajes. Me encanta tu forma de exponer, pero tu visión del rapto y la segunda venida de Cristo no la comparto. Pero eso no impide que seamos amigos y hermanos y podamos caminar juntos. Así que, en primer lugar, vamos a entrar en esto y vamos a ver algunos pasajes que demuestran las cosas importantes del libro de Apocalipsis. Como hemos dicho, vemos a un Cristo majestuoso como en ningún otro libro. Vamos a empezar con una lectura en Apocalipsis capítulo 1. El inicio de todo el libro y los versículos del 12 al 20. Miren lo que ve Juan. Y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Él está escuchando una voz, le está hablando. El Señor Jesucristo le va a revelar el mensaje de Apocalipsis. Y él se vuelve a ver quién le hablaba. Y al volverme vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas, porque yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto, y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Ven a un Cristo majestuoso, esos cabellos blancos como la nieve, ese cinto de oro, esos pies como de bronce bruñido, esos ojos como de fuego. ¿Y qué hace Juan cuando ve a Cristo, al Cristo revelado en el libro de Apocalipsis, al Cristo que le revela las palabras que tiene que escribir para este libro de Apocalipsis? Cae postrado como muerto
a sus pies. Vemos a un Cristo victorioso con su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 16. Y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos como llama de fuego, y sobre su cabeza muchas diademas. Y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado de sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de señores. Ahora ven a un Cristo en el capítulo 19, vencedor, glorioso, con su ejército, montando un caballo blanco con muchas diademas, otra vez con sus ojos como de fuego, ahora un manto que lo cubre, empapado en sangre, pero escrito sobre el muslo, sobre el pecho, un nombre: el Rey de Reyes y Señor de señores. Dice que regirá con vara de hierro las naciones, derrotará a sus enemigos. Así que tenemos un Cristo maravilloso. Ya no es ese hombre que muchos consideran un mártir en una cruz, sangrando y muerto por manos de hombres. No, es el Cristo resucitado, el Cristo glorioso, el Cristo vencedor, el que venció la muerte, el que era el principio y el final, el primero y el último, el que estuvo muerto y vive y vivirá por los siglos de los siglos, y el que volverá con el ejército de los cielos para destruir a sus adversarios, para destruir a sus enemigos y para regir las naciones con vara de hierro. Y ese es el tema que debemos poner siempre como punto de mira cuando leemos Apocalipsis. Apocalipsis siempre nos sigue a ver pensar en nuestro Cristo vencedor. Y hermano, yo quiero traerte un llamado de esperanza. En medio de todo lo que pasa en este mundo, debemos tener en cuenta esto: Jesús ha vencido. Veo a tantas personas preocupadas por quién gobierna el mundo. Veo a tantas personas angustiadas por nos controlan, nos gobiernan. Y ¿saben qué? Yo no digo que no sea cierto, nunca estaré en contra de los pensamientos de sociedades secretas, élites de gente súper poderosa en el mundo que gobierna la economía, el mercado, que gobierna la seguridad, el comercio y tantas otras cosas, la media, la música, el cine. No, obviamente no voy a negar eso. No voy a entrar en profundidad, ya perdí mucho tiempo en el pasado con todos estos temas de los Illuminati, el Club Bilderberg, las sociedades secretas. Lo del nuevo orden mundial no es nuevo, se lleva durante años hablando del tema, que si el billete del dólar de Estados Unidos tiene estos símbolos, que si el obelisco que hay en Washington y en tantos lugares, y hay gente que está más tiempo hablando de eso, más tiempo hablando de la NASA, más tiempo hablando de sociedades secretas que hablando del Señor. Cuando yo llevaba como un año, porque soy una persona un tanto obcecada, y cuando algo me pica la curiosidad, lo quiero descubrir hasta el final, me di cuenta que me pasé como un año de mi vida buscando cosas secretas que periodistas, reporteros, historiadores llevaban haciendo siglos, y obviamente no contaba ni con los recursos ni con los medios para hacer una investigación profunda. La única investigación que hacía yo era por YouTube, y seguramente es la que hacen la mayoría. El problema de YouTube es el siguiente: hay información de todo tipo y no podemos catalogar como fiable ninguna fuente. Van a encontrar vídeos que dicen: el hombre no llegó a la luna, el hombre sí llegó a la luna, los Illuminati están aquí, los Illuminati están allá, el club secreto que gobierna el mundo está en Washington, no, ahora es el Vaticano y el Papa. Entonces van a encontrar vídeos de todo, las fuentes no son muy fiables, solo te tienes que fiar de la persona que habla, pero allá tú. Lo que sí que me di cuenta es que no creo, y eso fue fruto creo que de mi madurez, creo que ningún creyente debería estar perdiendo el tiempo con esas cosas. Cuando yo leí de la Biblia por completo la primera vez, lo recuerdo, llego a Apocalipsis y veo a un Jesús que vence a todos. Veo a un Jesús que gana las batallas. Así que de golpe también empiezo a ver un Dios en las Escrituras soberano, que tiene todo bajo control. Y mi cabeza como que empieza a pensar, dice: ¿para qué te preocupas sobre quién controla la tierra si hay alguien que manda mucho más? ¿Para qué te preocupas sobre quién gobierna el mundo si hay alguien que gobierna realmente a todas las naciones?
¿Para qué te preocupas sobre las huestes espirituales, los hombres poderosos, el Vaticano o quien sea, si hay un Dios que está muy por encima y que si quiere acaba con todos hoy? ¿Para qué te preocupas sobre qué nos harán mañana si tú sabes que estás seguro en Cristo? ¿Para qué te preocupas sobre qué normas van a instaurar, que si una vacuna, que si un chip? Si tú sabes que Jesús ya ha vencido y que su pueblo vencerá. Su pueblo es vencedor también. Así que empecé a decidir para mí mismo, y espero que a lo mejor te sirva de consejo, no estar perdiendo el tiempo con esas cosas. Primero, porque las fuentes no son fiables. La Biblia es fiable. Las fuentes esas no lo son. Y segundo, porque vas a acabar perdiendo el tiempo que puedes invertir en otra cosa mucho más importante, como leer Génesis, como leer Romanos, como leer Juan, como estudiar Apocalipsis, como estudiar el libro de Daniel, el libro de Ezequiel, el libro de Santiago. Invertir tiempo en oración, invertir tiempo en compartir con los hermanos la palabra del Señor y en predicar a los perdidos. Los perdidos no necesitan escuchar del orden mundial, el nuevo orden, ni de los clubes secretos. Los perdidos necesitan escuchar el Evangelio. Así que cuando yo veo esto, me doy cuenta que nuestro rey ha vencido y su pueblo vence también. Así que enfrento todas las cosas con mucha confianza. Y no es que pase de todo, pero no vivo obcecado. Cuando uno sabe cuál es el destino, uno vive más tranquilo. Es como una película de suspense. Yo estaría angustiado porque no sé qué pasa luego y qué pasa luego y qué pasa luego y no sé cómo va a acabar bien, va a acabar mal. Pero esta película no es de suspense. Puede tener mucho suspense por medio, pero sabemos el final de la historia. Jesús vence y su pueblo también. Y en eso debemos estar seguros. El libro de Apocalipsis, por otro lado, nos muestra un contraste muy claro. Nos muestra el contraste de un Cristo vencedor y, por otro lado, de unos enemigos completamente derrotados. Apocalipsis 18-19. Y echaron polvo sobre sus cabezas y gritaban, llorando y lamentándose, diciendo: ¡ay, ay! La gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se enriquecieron a costa de sus riquezas, porque en una hora ha sido asolada. Vemos aquí la derrota de Babilonia, esa gran ciudad. En una hora ha sido asolada. Apocalipsis 21-22. Y no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. ¿Ves el destino de Babilonia y el destino de el pueblo de Dios, la santa ciudad, o lo que la Biblia muestra como la Nueva Jerusalén? Una asolada en una hora, que durante este tiempo en la tierra era poderosa, todo el mundo veía sus riquezas, su resplandor, pero ¿cómo termina? Asolada en una hora, no queda nada, reducida al polvo. Y ese pueblo que en este mundo parece pequeño, sin fuerza, sin reputación alguna, sin importancia alguna, ese pueblo del Señor, ¿cómo acaba? En un lugar donde no hay templo, porque el templo de ellos es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. El destino de Babilonia, desastroso. El destino del pueblo de Dios, glorioso. Y por eso el libro de Apocalipsis es un libro que todo creyente debería leer, aunque muchos le tienen miedo. Otra cosa importante es que este libro fue escrito en entre el 90 y el 95 después de Cristo. La situación de las iglesias en ese momento debemos entender también que son de ese tiempo, es decir, cuando nosotros, por ejemplo, leemos las cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis, debemos entender que son cartas a iglesias que están ahí en ese momento, que reciben las cartas en ese momento, que leen las cartas en ese momento y que entienden las cartas en ese momento. No creer que la carta a la Odisea es una carta que el Señor le dijo a Juan, escríbela ahora, pero que nadie la lea, porque la Odisea en el fondo es la iglesia del siglo XXI, es la iglesia del 2010, 20, 30, no, era la iglesia de entonces. Así que fue escrito en esa época y para personas de esa época, que en esa época iban a leer el libro de Apocalipsis y también lo iban a entender, lo iban a comprender y lo iban a poder interpretar. El libro de Apocalipsis no tiene cosas que para vosotros no es, los del siglo I, los del siglo II. Esto es solo para los del siglo XXI. Ellos entenderán que estoy hablando de Rusia, de Corea y de Estados Unidos. No, la gente del momento que leía el libro de Apocalipsis tenía que entenderlo. Eso es un gran error de muchas personas, creer que el libro de Apocalipsis solo es un libro futurista que hablaba para el año 2000. Entonces, ¿para qué estaba en la Biblia rodando por las iglesias y cómo se ha predicado durante tantos siglos? Porque era un libro como todos los demás, para ese momento, con aplicaciones también de cara al futuro, pero que en ese momento debía ser leído y debía ser comprendido.
Por otro lado, ¿para quién va dirigido el libro de Apocalipsis? Algo que nosotros debemos entender y que es importante es ¿para quién van dirigidos los libros? Debemos saber quién es el destinatario de los libros. Y en este caso está claro en el versículo 3. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 3 dice: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. ¿Quiénes son esos bienaventurados que leen y oyen las palabras de esa profecía? ¿A quién va dirigida las palabras de esa profecía? ¿A quién se refiere la Biblia constantemente como bienaventurados? El libro de Apocalipsis principalmente era un libro para el pueblo de Dios. Para el pueblo de Dios. No era un libro especialmente para los impíos, inconversos, para que tuvieran miedo. Al contrario, el libro de Apocalipsis era un libro que en su gran mayoría era para el pueblo de Dios. Sí, claro que lo predicamos, que lo enseñamos, pero era un libro particularmente para el pueblo de Dios, para darles confianza, para darles seguridad, para darle fortaleza. ¿Recuerdan las cartas de Apocalipsis? Pueblos que dice que están en medio de donde mora Satanás, donde hay sinagogas de Satanás, y en medio de ese sitio iglesias que dice el Señor que están pasando grande tribulación, que están siendo perseguidas, que iglesias con pocos recursos, y reciben este libro y ¿qué piensan? Pero el Señor tiene todo bajo control y al final todo va a acabar bien. Entonces es un llamado de esperanza y confianza para el pueblo del Señor. El siguiente lugar, ¿quién es el autor del libro de Apocalipsis? Vamos a ver versículo 1, versículo 4 y versículo 9 de Apocalipsis capítulo 1. Versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos, las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz, de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos, cuando la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Y a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Entonces, ¿qué nos encontramos en este texto? El autor podríamos decir que es Juan, pero vamos a decir que el autor es Dios, como de toda la Escritura, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, pero el autor humano así, o el escritor, o el que trae ese mensaje al resto es Juan, el apóstol Juan, y nos dice que se encontraba en la isla de Patmos por causa de la palabra y del testimonio del Señor, es decir, por causa de la predicación del Evangelio, por causa de la predicación de la palabra de Dios. Juan se encuentra en Patmos, aislado, castigado, y ahí muere, y se entiende que muere de una muerte natural, de vejez. ¿Cuál es el propósito principal de la carta? Fortalecer a la iglesia, fortalecer a los creyentes, abundar en consolación para los creyentes que son perseguidos y que son afligidos. Por otro lado, darles la seguridad y la certeza de que el Señor ve sus lágrimas. Y eso es algo maravilloso. Mira que dice Apocalipsis 7:17, pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de agua de vida, y Dios enjuagará toda lágrima de sus ojos. Es el saber que el Señor ve nuestras lágrimas, ve nuestro dolor, ve nuestro sufrimiento, y tener la garantía de que el Señor enjuagará toda lágrima. Eso da mucho consuelo, da mucha fortaleza, saber que toda lágrima se va a acabar. Quizá tú sufres, quizá por causa de la fe te encuentras en un país difícil. Sabemos que hay personas que siguen nuestras enseñanzas y nuestras redes desde lugares como Dubái, desde lugares como Qatar, en la India hay personas que siguen la página, en Japón hay personas que siguen la página, en lugares y ciudades de África hay personas que siguen la página. Y obviamente seguro lo tienen mucho más complicado para vivir su fe, para proclamar su fe, para mostrar su fe de lo que lo tenemos nosotros en Europa o en Latinoamérica. Entonces, hay una cosa que sabemos, cuando uno lee el libro de Apocalipsis y lee esto, da mucho consuelo saber que el Señor un día secará todas nuestras lágrimas. Por otro lado,
la importancia de los ruegos y las oraciones. Eso también lo vemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 8, versículos 3 y 4. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Dónde están las oraciones de los santos? Ante el trono de Dios. Eso no es algo que va a pasar, eso es algo que pasa. Las oraciones de los santos se encuentran ante el trono de Dios. Las oraciones de los santos se encuentran ante el Señor. Sabemos por un lado que Dios ve nuestras lágrimas, que Dios secará nuestras lágrimas. Por otro lado sabemos que Dios escucha nuestras oraciones. Y eso es muy bueno porque a veces nos encontramos con ese sentimiento de Dios no me escucha. Dios, parece que mi oración, he escuchado esa frase, parece que mi oración no pasa del techo. Parece que mi oración no pasa de esta habitación. Pero no. Si tú eres hijo de Dios, porque son las oraciones de los santos, de los santos. ¿Quiénes son los santos? Aquellos que han sido separados por Cristo, comprados por Cristo, a precio de sangre, separados para Dios, quitados de las tinieblas y llevados a la luz. ¿Y dónde están las oraciones de los santos? Ante el trono de Dios. Ante el trono de Dios. Qué maravilloso saber que no importa lo que tú sientas cuando ores, tu oración está ante el trono de Dios. Dios escucha tu oración, está ahí, Dios la atiende. El justo clama y Dios oye. ¿Qué vemos también? Nos encontramos con una victoria asegurada. Apocalipsis 15:2. Vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal con arpas de Dios. ¿Qué está viendo Juan también? A los que han vencido a la bestia, a los que han vencido su imagen, a los que han vencido el número de su nombre, es decir, a los que han vencido toda esa persecución, a los que han vencido todo ese mal tiempo, mal momento, todo ese castigo, todo ese momento de tribulación, de angustia, de aflicción, de oposición. Cuando vemos a todo ese sufrimiento y vemos que hay un vencedor al final, ¿quiénes han vencido? Han vencido. El pueblo del Señor ha vencido a la bestia. Ha vencido la oposición, ha vencido la tribulación, ha vencido la persecución, ha vencido el castigo. Así que tenemos un pueblo que Apocalipsis muestra que sus lágrimas son vistas y que se van a acabar, que Dios secará sus lágrimas. Vemos un pueblo que es el pueblo de Dios, que sus oraciones están ante el trono de Dios. Y vemos un pueblo que a pesar de la dificultad y de la aflicción, al final es vencedor. Yo no debería tener miedo al leer Apocalipsis. Yo creo que todo creyente debería leer Apocalipsis, le daría una extra dosis de ánimo y de fortaleza. Por otro lado, sabemos que muchos creyentes mueren a lo largo de la historia y Apocalipsis nos enseña que su sangre será vengada. Apocalipsis 19:2, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Habla de una gran ramera y habla de que esa gran ramera parece que está unida con el derramamiento de la sangre de los siervos del Señor. Así que hay siervos de Dios que han derramado su sangre por causa de esa gran ramera. Hay siervos de Dios y obviamente si lo estudias profundamente, esto no es gente que ha muerto por cualquier accidente de tráfico. Esto habla de gente que ha sido perseguida y gente que ha muerto por causa del Evangelio. Nosotros eso no lo vamos a encontrar en las noticias de nuestro país. Por ejemplo, en España eso no va a aparecer. Pero gente en Nigeria está siendo asesinada por causa del Evangelio. Gente en Corea muere por causa del Evangelio. Gente en la India muere por causa del Evangelio. Gente en China muere por causa del Evangelio. Gente en países árabes muere por causa del Evangelio. Gente en Yemen muere por causa del Evangelio. En Nepal mueren por causa del Evangelio. Así que hay muchos lugares que pasa que no salen las noticias porque no les interesa, no es sensacionalista, no interesa que los creyentes queden como un pueblo sufriente, sino como un pueblo intransigente, homófobo, como un pueblo retrógrado, como un pueblo malvado, lleno de odio. Pero no quieren ver la realidad del pueblo de Dios en el mundo, no la van a mostrar nunca. Son adversarios de Dios y por lo tanto adversarios de su pueblo. Pero hay algo maravilloso. No hay nadie que muera por causa de Cristo, que su sangre no sea vengada. La sangre de los que derramaron cada gota en el Coliseo romano, por manos de gladiadores, por manos de bestias como leones o tigres, torturados, quemados,
degollados, ahorcados, la gente fusilada hoy en día en diferentes países, degollada hoy en día en diferentes países, y todas esas personas, su sangre será vengada, su sangre será vengada. Parece que el Señor ve todo eso y no pasa nada. De momento no pasa nada quizá, pero llegará un día en que el Señor va a vengar a sus hijos, va a vengar a los mártires, va a vengar a todos aquellos que han sido asesinados por causa de Cristo. Y eso también lo vemos en el libro de Apocalipsis. ¿Qué otra cosa nos encontramos para el pueblo de Dios? La seguridad de que vamos a participar en las bodas del Cordero. ¡Qué maravilloso acontecimiento! Y nosotros somos invitados de lujo, porque vamos a estar ahí como invitados principales. Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a las cenas de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces, qué gozo saber que las bodas del Cordero estaremos también allí. También, qué gozo saber que tendremos una morada eterna. Apocalipsis 21:22. Y no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. Vemos un lugar eterno, y qué casualidad, en ese lugar ya no hay templo. Ya no hay templo donde la gente se reunirá, ya no hay templo donde la gente irá, porque directamente el templo será el Señor. Ya no habrá templos hechos por manos humanas. En aquel lugar el templo será el Señor y estaremos eternamente con Él. Y eso, en medio de luchas, de dificultades, llena la iglesia de esperanza, llena la iglesia de fortaleza y hace que la iglesia solo quiera una cosa, que ya llegue ese momento. Apocalipsis 22:17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, que venga. Y el que desea, que tome gratuitamente del agua de vida. Lágrimas que son vistas y serán secadas y enjuagadas. Oraciones que se encuentran ante la presencia del Señor. El futuro victorioso garantizado del pueblo de Dios a pesar de las luchas y de las dificultades. La sangre vengada de aquellos que resistieron hasta la muerte y murieron por causa del Evangelio. Las bodas del Cordero esperándonos para estar ahí juntos. Y esas moradas eternas donde estaremos con aquel que vencerá a las naciones y a sus enemigos con el poder de su boca. ¿Y qué encontramos ahí? Una victoria garantizada. Una esperanza gloriosa, una eternidad maravillosa. Así que no tengas miedo de leer Apocalipsis, porque es un libro que debe fortalecerte. Después de leer todas esas cosas, la gente ya no tiene ganas de estar en este mundo diciendo, ¿aquí qué hay? Que hay tensión, que hay guerras, que hay dolor. Por eso Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. No es que no nos queramos morir ya, pero queremos partir con Cristo, queremos estar con Él. Si el Señor hoy, a mis 32 años, me manda un infarto al corazón y la gente dice, ay, vivió poco. No, ¿qué dices? Estoy maravillosamente bien. Estaré con mi Cristo, estaré con mi Señor. Estaré donde debo estar y donde mejor puedo estar con Él. Así que cuando yo leo todas esas cosas, no es que tenga ganas de morirme, pero no temo a la muerte. No temo a la muerte, no temo partir con el Señor. No creo que me llenara de pena si ahora me dijeran, mira, tienes un cáncer terminal, te quedan 3 meses de vida. Bueno, pues usémoslo para su gloria, porque si estamos aquí es para servirle. 3 meses predicaremos. No haremos como el mundo, ¿verdad? ¿Qué harías si te quedaran 1 mes de vida? Ay, me tirarían paracaídas, me gastaría todo mi dinero. No, ¿cómo que te lo gastarías en ti, egoísta? Inviértelo en las misiones. Inviértelo en la obra del reino. Siembra, ya que te vas, siembra. Haz esas cosas o sirve al Señor, predica a las personas. Deja el evangelio a tus seres queridos, predícales la palabra. Así que si a mí me dijeran eso, no sé la verdad cómo reaccionaría, porque uno a veces tiende a pensar lo que haría y luego reaccionaría de otra manera. Es como me he encontrado madres que son jóvenes, chicas jóvenes que hablan a veces de ser madres recién casadas con 21, 25 años. Yo seré una madre así, yo
dejaré que mi hijo lo coja la gente, lo vea la gente, a mí mi hijo no me impedirá ir a la iglesia, para mí mi hijo no será un impedimento para congregar. Llega el bebé y apenas aparecen en la iglesia, ellas decían que no iban a hacer un ídolo del bebé y el bebé ahora está en internet 800.000 fotos cada día y han hecho un ídolo de ese niño. Así que mucha gente que piensa que hará una cosa y luego no lo hace. Es como cuando te hacen la típica pregunta: si a ti te pusieran una pistola en la cabeza y te dijeran niega a Jesús y muere y vive, o acepta a Jesús, reconoce a Jesús y muere, ¿qué harías? No, pues yo no negaría a Jesús, yo moriría. Yo no. La verdad es que yo diría que yo moriría por Cristo. Creo eso, pero ¿saben qué? Aprendí con alguien, aprendí con el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, hubo un momento que el Señor tiene muy claro: van a herir al pastor y las ovejas se van a dispersar, me vais a dejar, os vais a ir, cada uno va a correr por su lado porque esto se va a poner muy complicado. Ahí llega Pedro, nuestro amigo el apóstol Pedro y hermano en la fe. Valiente en su corazón, le dice a Jesús: Jesús, todos se van a ir, pero yo me voy a quedar. Yo contigo, Jesús, hasta la muerte. Y Jesús lo mira y dice: Pedro, antes de que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Tú me vas a negar. Tú vas a correr como los demás, Pedro. Tú no eres diferente. Tú vas a tener miedo. Tú te vas a asustar. Y Pedro: no. Ellos pueden hacerlo, pero yo no lo haré. ¿Creen que Pedro estaba mintiendo? Claro que no. ¿Creen que Pedro en ese momento no pensaba: yo moriría por Jesús, yo moriría por el Señor? Yo creo que lo pensaba. Pero Pedro no sabe que a la hora de la verdad los seres humanos somos débiles. Y tuvo miedo, se acongojó al ver la situación, pensando que iba a morir también si seguía reconociendo muy de cerca a Jesús, y lo negó. Lo negó. Cuando Jesús vuelve a Pedro después de resucitar, es preciosa esa escena, es preciosa. En la serie de los domingos de vida y enseñanzas de Jesús, tengo muchas ganas de exponer ese encuentro de Jesús con Pedro tras la resurrección. Es maravilloso, porque Jesús le da una dosis de amor, pero también de humildad a Pedro. Pedro ve que hay perdón para él, pero que debe reconocer que él lo había negado 3 veces. Y eso no ha impedido que Jesús lo ame. ¿Saben qué? Eso me enseña algo. Jesús nos ama a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestro miedo, a pesar de nuestras inquietudes. Así que yo a lo mejor te diría: no, si llega un cáncer yo me moriré cantando y feliz porque yo me quiero ir con el Señor, y a lo mejor luego me ven llorando: no quiero dejar la tierra, soy joven. No sé lo que va a pasar. Pero lo que sí sé es esto: que después de leer Apocalipsis, después de leer que las lágrimas serán secadas, que en ese lugar no habrá más tristeza, ni lloro, ni dolor, y ver todo lo que hay aquí en este mundo duro, difícil, muertes, destrucción, guerras, niños pasando hambre, todo lo que el pecado ha traído, todo lo que la maldición del pecado ha traído a esta tierra. Cuando yo leo Apocalipsis y veo a nuestra victoria, nuestras bodas del Cordero, nuestra eternidad gloriosa, nosotros en esa eterna y gloriosa presencia del Señor, donde Él mismo será el templo, yo de verdad, yo digo, la esposa, el espíritu y la esposa dicen: ven. Y mi corazón dice: ven, Señor Jesús. No necesito 10 años más en esta tierra para comprar cosas, para disfrutar del Caribe, para ir a viajar por el mundo. Puedes venir ya, Señor, porque lo que nos espera es mucho mejor que lo que tenemos. El vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. ¿Qué más vemos como temas centrales en este libro? Vemos como el tema central, y ya lo hemos dicho, la victoria de Cristo y de su iglesia sobre el dragón y sus secuaces. Desde el principio vemos esa promesa, ¿no? Hecha en Génesis: la simiente de la mujer y tú tendréis una enemistad, tú le morderás, tú le herirás el calcañar, pero él destruirá tu cabeza. Y eso es lo que vemos en el libro de Apocalipsis. Vemos la destrucción de Satanás, vemos la destrucción de ese dragón que es representado por varios personajes, ¿verdad? Un dragón, serpiente antigua, Satanás, el diablo. Vemos la victoria de Cristo y la iglesia sobre Satanás y sus secuaces. Apocalipsis nos deja claro que las cosas no son siempre lo que parecen. A veces todo parece perdido, a veces todo parece que va de mal en peor, pero al final la victoria es vencida, la victoria es segura.
Porque nosotros cuando vemos las cosas, a veces parece eso, ¿verdad? Todo va de mal en peor, todo va de mal en peor, todo va de mal en peor. Es que cuando uno ve la historia, cuando uno ve las noticias, parece que al Señor se le escapan las cosas de la mano, parece que Satanás se ha hecho más fuerte y que ahora está haciendo una batalla más feroz y, Señor, cuidado, que parece que Satanás está empezando a ganar un poco de terreno. Parece eso, ¿verdad? Vemos todo lo que pasa, toda la pobreza en tantos sitios, las guerras en otros sitios, gente gobernando el mundo lleno de riqueza mientras otros se mueren de hambre y de sed en otros lugares y no tienen ni recursos mínimos. Vemos odio, vemos asesinatos, vemos el ateísmo o la gente que se declara ser atea crecer, las sectas crecer, las falsas religiones crecer, la lascivia crecer, los valores anticristo crecer, los valores antimorales, antidios crecer. Vemos todo eso expandirse y parece que el pueblo de Dios cada vez más raquítico, sin fuerza, sin impacto en la sociedad. Vemos eso con nuestros ojos, parece eso. Y Apocalipsis nos da a entender esto, que las cosas no son siempre lo que parecen. Parece que va a acabar todo muy mal. Parece que las cosas van de mal en peor y que lo que va a pasar dentro de un tiempo es que al final Dios va a perder la batalla, pero no es así. Lo que nos enseña el libro de Apocalipsis es que las cosas no es como son. Mira, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 11, versículos 7 al 10. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará, y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado, y gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Y los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas atormentaron a los que moran en la tierra. Ven a esos 2 testigos del Señor, ¿verdad? Esos 2 profetas que dice aquí, esos 2 testigos que dice que la bestia los va a matar. La bestia hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará, dejará sus cadáveres. La gente se hará hasta regalos, porque esos 2 testigos los atormentaban al mundo y a las personas que vivían en ese lugar que dice que simbólicamente tenía ese nombre, Sodoma y Egipto, por todo lo que envolvía, por todo el pecado, la enemistad contra Dios que envolvía, y estaban ahí tirados, no querían ni que los enterraran para que vieran que habían perdido, que estaban muertos y que estaban derrotados. Eso es lo que quería, ¿verdad? Y aparentemente a veces parecen esas cosas, que todo se sale de control y hemos perdido. Tú lees esto y dices, qué pena. Eran los 2 que jugaban a favor de Dios. Eran los 2 del equipo del Señor y la bestia ha ganado. Y está ahí, la gente se burla, se hace regalos. El Señor ha perdido. La bestia ha marcado un tanto, pero no es el final. Cuando leemos ese mismo capítulo, el versículo 11, pero después de los 3 días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron en pie, y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Versículo 15, el 7º ángel tocó la trompeta, y se levantaron grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Parecía que habían ganado, ¿verdad? Parecía que el enemigo, que la bestia había derrotado a los siervos del Señor. Sin embargo, el Señor, aliento de vida, los vuelve a levantar y dice, no, aquí va a reinar Cristo. Aquí va a reinar Cristo. Yo gobierno la muerte. Yo tengo poder sobre la muerte. Tengo poder sobre la vida. Esos se levantan otra vez y aquí dice el Señor, aquí va a reinar Cristo. Aquí va a reinar Cristo. Así que las cosas no son como parecen. A veces parece que todo va de mal en peor, que parece que todo se está perdiendo, pero al final hay victoria, al final hay esperanza, al final hay gloria eterna. Claramente el libro muestra cómo Cristo es el triunfante vencedor. Apocalipsis 1:18, y el que vive y estuvo muerto, y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo gobierno, yo domino, yo soy el dueño. Yo soy el Señor de la muerte y el Hades, el que vive por los siglos de los siglos. Apocalipsis 6:2, miré y aquí un caballo blanco, y el que estaba montado en él tenía un arco. Se le dio una corona, y salió conquistando para conquistar. Apocalipsis 11:15, el 7º ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces del cielo y decían, como hemos leído, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos.
Apocalipsis 24, también vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano y volvieron a la vida y reinaron con Cristo 1000 años. Apocalipsis 22, 3, y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán una corona, reino, trono. Nuestro Señor reinará, y nosotros con Él, y nosotros con Él. Entonces, ¿qué vemos en Apocalipsis? Apocalipsis nos hace mirar las cosas del presente de otra manera. Yo me imagino a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia que estaba quizá en Pérgamo, a las iglesias de Apocalipsis, con tanta dificultad, con tanta persecución, con tanta tribulación, con tanta necesidad en algunos momentos, pero leyendo estas palabras del libro de Apocalipsis diciendo, ¿saben qué? Un poco más. Aguantemos un poco más. Luchemos un poco más, porque al final nuestro Señor ha vencido. Y vamos a ver su gloria. Y vamos a ver su victoria. Y vamos a ver al Cristo vencedor. Al Cristo con su corona, porque era Rey de reyes y Señor de señores. A Cristo en su trono. Y vamos a reinar con Él. Y vamos a estar eternamente con Él. Vemos que vence al dragón, que vence a la muerte, que vence al Hades, que vence a la bestia, que vence al falso profeta, que vence a los adoradores de la bestia. Sí, Él es victorioso. Si Él es victorioso, también lo es su pueblo. Aunque a veces parezca que estamos perdidos y sin esperanza. El pueblo de Nigeria, que es quemado y perseguido, es un pueblo vencedor. El pueblo de Corea, que es perseguido por su fe, es un pueblo vencedor. El pueblo de la China, que es perseguido por su fe, es un pueblo vencedor. El pueblo de lugares árabes, que es perseguido por su Cristo, es un pueblo vencedor. Porque Jesús no solo vencerá, Jesús ya ha vencido. Y su pueblo también ha vencido con Él. Nosotros veremos que el pueblo será vencedor, aún en medio de gran tribulación. Apocalipsis 7:14. Y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y Él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación, y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Habrá gente que venía de la gran tribulación. Gente que viene de la gran tribulación y ¿qué han hecho? Han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Hay gente en la gran tribulación que ha vencido. Hay gente en la gran tribulación que ha vencido, que se ha lavado en la sangre del Cordero, que ha vencido en medio de la persecución tremenda que viene, en medio de esa gran tribulación, ese momento de tribulación intensa como nunca antes ha habido otra, según lo que expresa Jesús. Hay gente que es vencedora. El pueblo del Señor ahí es vencedor. El pueblo del Señor ahí es vencedor. Habrá victoria también sobre la bestia. Apocalipsis 15:2. Vi también como un mar de cristal mezclado con fuego y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia. A los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre en pie sobre el mar de cristal con arpas de Dios. No solo vemos a un pueblo que vencerá la tribulación, sino que algunos saldrán vencedores sobre la bestia. Sobre la bestia. Hay gente que estará venciendo en el momento que la bestia esté ahí. Hay gente que será vencedora sobre la bestia. ¿Qué más veremos? Los juicios contra la tierra. Los juicios contra la tierra como una respuesta a las plegarias llenas de sufrimiento. Apocalipsis 8, 3-5. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. El ángel lo arroja lleno de fuego a la tierra. ¿Y hubo qué? Truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Vemos también que el Señor traerá juicio contra la tierra por el sufrimiento de sus pueblos, de sus santos, que levantan oraciones llenas de dolor, que levantan oraciones por la persecución, que levantan oraciones por el sufrimiento, y el Señor también vengará a su pueblo. El Señor un día hará justicia. El Señor no nos tiene como mártires sufriendo, que nos insulten, que nos persigan en algunos países. El Señor un día hará justicia. Parecerán vencidos, pareceremos vencidos, pero estaremos reinando. Apocalipsis 5:10. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán
sobre la tierra. Parecemos los perdedores, parecemos los débiles, parecemos los derrotados, pero reinaremos sobre la tierra. ¿Y cuánto? Reinaremos por siempre. Apocalipsis 22:5. Y ya no habrá más noche y no tendrá necesidad de luz, de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y como dijimos una vez, la expresión por los siglos de los siglos denota una eternidad, por siempre. ¿Y los que parecen estar venciendo ahora? ¿Y los malvados que parecen que están ganando? ¿Y los malvados que parecen que están ganando terreno, venciendo la batalla? Babilonia caerá. Apocalipsis 18:2. Y clamó con potente voz diciendo: cayó, cayó la gran Babilonia. Se han convertido en habitaciones de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en guarda de toda ave inmunda y aborrecible. Cayó Babilonia. La bestia y el falso profeta serán castigados. Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que hacía señales en su presencia, con los cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Babilonia cae, la bestia cae, el falso profeta cae, pero toda victoria depende de uno. Toda victoria dependerá del Cordero. La fuerza no está en la iglesia, la fuerza no está en los santos, la fuerza no está en el pueblo de Dios, toda la victoria depende del Cordero. Apocalipsis 17:4. Estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Los que están con el Cordero son llamados, escogidos y fieles. Y Él vencerá, el Cordero vencerá. Entonces, a modo panorámico, a modo general, ¿qué vamos a ver en este tiempo cuando junto con otros temas estemos viendo también el libro de Apocalipsis? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver momentos duros, momentos de sufrimiento, momentos de persecución. Vamos a ver personajes como la bestia, el falso profeta. Vamos a ver sucesos y personajes o sistemas o, como vamos a ver más adelante, ya lo estudiaremos, como la gran ramera, Babilonia. Vamos a ver cómo son enemigos feroces de Dios y por lo tanto enemigos feroces de su pueblo. Vamos a leer sobre gente que ha derramado su sangre por el Señor. Vamos a ver sobre mártires por causa del Evangelio. Pero lo que vamos a ver sobre todo es un mensaje de esperanza en medio de todo eso, de una eternidad maravillosa y gloriosa que nos espera, que el Señor sostiene a su pueblo en medio de todas esas aflicciones y que el Señor le dice a su pueblo: yo he vencido y por lo tanto vosotros también, yo reinaré y por lo tanto vosotros también, y donde yo estoy, vosotros también estaréis conmigo, para que al final de ese libro podamos llegar al último versículo de todos y decir: Señor, ven Señor, ven Señor Jesús, queremos verte, queremos estar contigo. Así que creo que dentro de este estudio de escatología va a ser bueno que veamos un poco del libro de Apocalipsis, porque va a traer mucha esperanza. A veces solo hablamos, como las otras semanas, las señales del fin de los tiempos, la apostasía, la tribulación, terremotos, hambres, guerras, y uno ve todo eso y dice: no, yo no quiero saber estas cosas. Parece que son las historias que le contaban los padres a los niños para dormirse. Aquí había un personaje que era el coco. A los niños les decías: duérmete que viene el coco. Parece que vamos a coger ese libro de las señales del fin y vamos a decir a los hijos: cuidado que viene la bestia, cuidado que viene el dragón, cuidado que viene... Parece que los vamos a amenazar, da miedo, ¿verdad? Escuchas todas estas cosas y te asustas. Guerras, terremotos, hambrunas, tribulación, apostasía, falsos profetas, falsos maestros, anticristos, el anticristo. Y vemos todo eso y uno piensa: no, pero nosotros somos tan débiles, somos tan limitados, tenemos tan poca fuerza, si a duras penas nos mantenemos firmes en nuestra vida espiritual y todo eso es lo que vamos a tener a nuestro alrededor o tenemos a nuestro alrededor. Pero leemos este libro y nos va a dar una dosis de esperanza, de fuerza, de confianza, porque nosotros no vencemos. El Cordero es vencedor. El Cordero es vencedor. El Rey de Reyes y Señor de Señores está con nosotros. Así que creo que va a ser de mucha edificación ver el libro de Apocalipsis capítulo a capítulo. Hoy he traído una visión general. Espero que te haya edificado, que tengas ganas. Es lo que yo esperaba, que tengas ganas de que ya llegue el momento de ver el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3 y aprender un poquito más, poco a poco, juntos. Pero espero que tengas ganas. Así que
Te animo también a compartir esta enseñanza con otros amigos, a compartirles este vídeo para que también sepan que esta es la introducción de otros vídeos que vendrán y los estén esperando también con ganas, porque creo que esto va a dar mucha fuerza al pueblo de Dios, mucha esperanza al pueblo de Dios, mucha confianza al pueblo de Dios, mucha fe al pueblo de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. Así que yo espero que este libro y que estas enseñanzas que iremos dando semana a semana, mes a mes, sean útiles para todos ustedes. Y si están sufriendo ahora, pues solo decirles esto, va a pasar. Y lo que viene es mucho mejor. El Señor ha vencido y su pueblo también. Vamos a orar y dar gracias al Señor por su palabra. Padre, te damos gracias por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, porque a pesar de que vemos las cosas tan difíciles y complicadas, hoy podemos estar seguros. Eres soberano, Señor, reinas sobre todo, nada se te escapa de las manos y vas a vencer porque ya has vencido. Has vencido la muerte, el Hades, reinas sobre todas las cosas. Y veremos cómo vences, Señor, al falso profeta, a la bestia. Veremos caer a Babilonia, veremos a tus enemigos por estrado de tus pies. Veremos, Señor, cómo el dragón, Señor, es derrotado. Veremos, Señor, cómo nuestro Cristo es vencedor. Oh, Señor, qué ganas de verte llegar en ese caballo blanco. Qué ganas de verte llegar, Señor. Qué ganas de estar contigo. Porque, Señor, en este mundo tenemos aflicciones grandes, sufrimientos. Pero sabemos, Señor, que tú ves también nuestras lágrimas. Tenemos, como hoy hemos dicho, la seguridad de que nuestras oraciones suben, Señor, ante tu trono. Oh, Señor, qué gozo saber. Qué gozo saber que ahora estamos hablando y todo esto sube ante tu trono. Saber, Señor, también que tu pueblo sufre, pero no lo pasas por alto y un día vengarás la sangre de tus siervos que murieron por causa de la fe. Vengarás la sangre de Esteban y vengarás la sangre de muchos otros que han dado su sangre en el Coliseo, en África, en China, en otros lugares árabes, por causa del Evangelio. Oh, Señor. Pero si hay algo que tenemos seguro es que eres vencedor y que nosotros también. Y que lo que nos espera mañana es un lugar donde ya no habrá tristeza, llanto, enfermedad, muerte, dolor, angustia, injusticia, impiedad, iniquidad, pecado. No habrá nada, Señor. Solo reinará la justicia eternamente y para siempre por los siglos de los siglos. Que este mensaje, Señor, dé fuerza a tu pueblo, dé fuerza a tu iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, hasta aquí el mensaje de hoy, y que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Recuerden, si no han visto los otros vídeos, este vídeo lo subimos a una serie, a una lista de reproducción dentro de nuestro canal. Pueden ir a nuestro canal de YouTube, Iglesia Caminando por Fe. Dentro del canal hay unas pestañitas que pone vídeos, lista de reproducción. Ahí pinchan en lista de reproducción y tienen las dos que estamos haciendo ahora. Por un lado, la de los domingos, vida y enseñanzas de Jesús. Véanla, está siendo muy edificante. Y por otro lado encontrarán la otra lista de reproducción. La lista de reproducción que es sobre escatología. Les recomiendo verla desde el principio, porque si solo ven un vídeo suelto, ahí no van a entender todas las cosas. Así que véanla desde el primer vídeo. Yo les pido que la vayan viendo, que la vayan siguiendo, para entender también lo que explicamos y nuestra postura, porque no se puede explicar todo en un vídeo, pero todos juntos al final mostrarán por qué creemos lo que creemos y creo que puede ser muy edificante para vosotros, para cada uno de ustedes. Así que entren en la lista de reproducción, vean los vídeos. Si no se han suscrito en el canal, suscríbanse en el canal. Suscríbanse en el canal, estamos muy felices. El otro día estaba hablando con un hermano y me dijo: Pastor, el canal de YouTube de la iglesia ya está llegando a 100.000 suscritos. Ya va por más de 97.000 o 98.000, está llegando casi a 98.000, así que suscríbase. Mucha gente está viendo esto, significa que miles de personas están viendo estos materiales, estos vídeos y estas enseñanzas, y nos alegra, porque para eso los subimos, para eso los compartimos, para que personas que no están físicamente con nosotros, pero sí están en nuestros corazones y comparten el deseo de conocer más la palabra, se edifiquen cada día con nuestros materiales. Así que suscríbanse al canal también y les deseamos un buen día, una buena tarde junto a su familia. Vívanla para la gloria del Señor. Recuerden que los amamos.